¿Y qué es lo que señala, o qué es lo que señaló en su oportunidad el legislador? ¿Qué entendía por la transacción? Y señalaba que la transacción se hace en concesiones recíprocas donde se deciden sobre un asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que está iniciado. Con las concesiones recíprocas también se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes. La transacción tiene el valor de cosa juzgada. Ahora bien, más adelante vamos a abordar lo que comprende cada uno de los elementos, los presupuestos de la transacción y llegar a una definición de la misma. Pero también podemos caernos y hacernos la pregunta, ¿se pueden transar derechos de personas ausentes o incapaces? Precisamente sobre este extremo, el legislador también lo pudo concebir en el artículo 1307 y señaló que los representantes de ausentes o incapaces pueden transigir con aprobación del juez y para este efecto oirá al Ministerio Público y al Consejo de Familia cuando lo haya y lo estime conveniente. Un ejemplo práctico donde podemos encontrar la aplicación de este apartado normativo, se me ocurre por ahí un accidente de tránsito en el cual un conductor atropella a un menor de edad. Indudablemente le genera daños en su esfera física y psicológica, pero no quiere llegar a juicio y en el mismo acto, a través de los padres del menor, el conductor les ofrece poder transar este acontecimiento para justamente finiquitar esta situación dudosa o que se va a convertir en litigiosa en un futuro. Y deciden justamente celebrar una transacción. En este supuesto, indudablemente el legislador dice, si estamos ante un ausente o un incapaz, pueden transigir con aprobación del juez. Es decir, que los padres, como representantes del menor, solicitan al juez que avale, que homologue esta transacción, para que le dé validez a lo que se ha transado en su primera oportunidad. Y comunica esto al Ministerio Público para que también pueda pronunciarse y al Consejo de Familia, si es que existiera. Con ello, podemos abordar una pregunta sobre qué compone a la transacción. El primer ítem que podemos indicar es que para una transacción debe existir una cuestión dudosa o litigiosa. Indudablemente, no podemos hablar de una transacción si previamente no hay como cuestión previa algo que se tenga como duda o que se pretenda acudir a la vía jurisdiccional. Tiene que haber un acontecimiento, un hecho de importancia jurídica mediante la cual las partes evitan ir al órgano jurisdiccional o a la Cámara de Arbitraje para poner fin a esta situación. Entonces, el primer componente o el primer presupuesto es que debe de existir una cuestión dudosa o litigiosa. ¿Cuál es el segundo componente? Debe existir en la transacción concesión de prestaciones recíprocas. ¿Qué significa ello? Que las partes pongan fin a la discrepancia a través de llegar a un punto de encuentro de las pretensiones que tengan ambas. ¿Cómo lo podemos nosotros entender mejor? Indudablemente, cuando hay dos partes, cada una de ellas tiene sus propios intereses, sus propias necesidades. Y esto se va a convertir a manera de una negociación en la cual tienen que ceder las partes para poder encontrarse un punto en común y llegar a un acuerdo que se va a materializar a través de la transacción. Por eso se dice que a través de la transacción las partes indudablemente no llegan a satisfacer el 100% de sus intereses, porque justamente existe este despliegue de sus intereses para poder llegar a un acuerdo entre ambos. ¿Qué otro componente debe tener la transacción? Indudablemente el principio de la autonomía de las partes. Se dice ya en abundante doctrina y jurisprudencia que para ejercer la transacción debe estar presente el principio de la autonomía de las partes, ya que son ellos quienes van a manifestar un poder modificativo de la situación preexistente, a fin de eliminar precisamente los conflictos que hayan suscitado. En consecuencia, este poder va en una sola dirección, que es encontrar un punto entre ambas partes. Indudablemente, cuando hablamos de la autonomía de las partes, estamos ante dos personas o más en las cuales cada una por su propia manifestación de voluntad van a querer llegar a celebrar una transacción, porque han evaluado justamente que es el mejor mecanismo para poder poner fin a aquella situación dudosa o litigiosa, haciéndose que concesiones de prestaciones recíprocas. ¿Cuál es el cuarto componente de la transacción? Indudablemente la renuncia a la confianza de un juez o árbitro. ¿Por qué se dice esto? Porque en efecto con la transacción se denota la renuncia de acudir al fuero jurisdiccional o a la cámara arbitral, ya que con las mismas partes componen la litis mediante un acto que es expresión de la autonomía de las partes, que justamente ya le hemos hablado, y con la transacción, una vez suscrita, es expresión de esta voluntad de la autonomía de las partes, y tiene la calidad de cosa juzgada.
Es decir, que contra esta decisión no cabería ningún acto impugnatorio o que se pueda cuestionar en otra vía. Pero esto vamos a ver que no es absoluto. Más adelante veremos que puede haber alternativas en las cuales podemos cuestionar la transacción celebrada. Entonces, esto como cuarto componente de la transacción. Y finalmente, se dice que con la transacción lo que se pretende es reducir costos. ¿Y a dónde justamente apunta el legislador al momento de haber creado esta figura de la transacción? Que las partes prefieren realizar una transacción con el objetivo de reducir los costos de transacción. Es un principio netamente ya económico, pues lo conveniente es renunciar al fuero del órgano jurisdiccional o del órgano arbitral, porque saben que poder interponer una demanda en la vía judicial o en la vía arbitral demanda un costo tanto para hacer los escritos, para contratar abogados, la carga emocional de llevar adelante un proceso judicial, más aún que sabemos que en el Perú los procesos judiciales demoran por lo menos 2 años como mínimo a más. Entonces, indudablemente las partes ven esta situación desventajosa y deciden celebrar una transacción para poder reducir sus costos de transacción. Con ello, vamos a poder analizar y concebir justamente, previa a la naturaleza jurídica y ya a lo abordado anteriormente, qué podemos entender o qué idea ya podemos ir manejando sobre lo que es la transacción, ¿no? Y hasta este punto podríamos concebir a la transacción como un negocio jurídico bilateral, es decir, la existencia de por lo menos dos partes. Y estas partes tienen que hacerse concesiones de prestaciones recíprocas que justamente vayan o tengan como finalidad impedir el surgimiento de un proceso litigioso, ya sea en sede judicial o ya sea en sede arbitral. ¿Para qué? Para eliminar, si es que ya se ha iniciado una controversia, eliminar esa controversia. El realizarse justamente las prestaciones implica una especie de negociación, como ya lo hemos advertido hace unos momentos, donde las partes justamente tienen que ceder sus propios intereses, sus necesidades para encontrarse en el camino y llegar a un acuerdo. Y como ya lo habíamos manifestado, cuando se hace una transacción, ninguna de las dos partes que están inmersas en una transacción logra satisfacer el 100% de sus intereses porque obviamente han renunciado a parte de ellas. Con ello, podemos ya ir abordando lo que es el tema de la naturaleza jurídica de la transacción. Se ha concebido, y ya en doctrina se discute si la transacción es una convención, un contrato o un acto jurídico. Ya la mayor parte de la doctrina ha concebido que la transacción es un contrato y también así lo ha manifestado la jurisprudencia. ¿Y por qué decimos esto? Por cuanto ya, si nosotros hacemos una rememoria de lo que fue la Comisión Revisora del Código Civil en 1936, ubicó a la transacción como un medio de extinguir obligaciones. Podemos distinguir una obligación ya sea por un pago, por la condonación, pero también por la transacción. Y consideró que la figura de transacción presenta una doble dimensión. De un lado, es un contrato destinado a poner fin a las obligaciones dudosas o litigiosas, mediante concesiones recíprocas, desprendiéndose precisamente su naturaleza contractual. De la definición, que más ahondadamente podemos ver ya en el artículo 1351 del Código Civil, que señala que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Entonces podemos ahí advertir que precisamente una de las concepciones de la naturaleza jurídica de la transacción es un contrato porque tiene como finalidad extinguir una relación jurídica que ha sido dudosa o litigiosa. Seguidamente, el segundo párrafo del artículo 1302 admite que la transacción puede crear, regular, modificar diversas relaciones jurídicas en las que son objeto de controversia, es decir, ahí entra a aplicar lo que es la transacción. En segundo término, también se ha señalado que el legislador ubicó a la transacción como uno de los medios de extinguir obligaciones por razones de tradición jurídica y porque en múltiples casos prevalece el efecto extintivo de la misma. Es por ello que el actual Código Civil de 1984 introdujo mecanismos ágiles precisamente para solucionar las diferencias que puedan tener las partes, sin la intervención del Poder Judicial o de la Cámara de Arbitrajes, teniendo en cuenta los costos que acarrea, como ya lo hemos manifestado, un proceso judicial o acudir más aún a un lado arbitral, ¿no? Más la pérdida de tiempo, el tema de la carga emocional de las partes, entre otras circunstancias que desmotivan el poder acudir a la vía jurisdiccional o a la vía arbitral, ¿no? Y por eso se señala
que la transacción también podría ser considerada como un acto jurídico, o mejor dicho, es considerada como un acto jurídico, ya que va a constituir el hecho que ambas partes manifiesten su voluntad. ¿Y qué voluntad están manifestando? Justamente para poder crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, tal como establece el artículo 140 del Código Civil. Pero asimismo puede ser un contrato, porque también va a versar sobre un aspecto patrimonial, por lo que ambos conceptos no son excluyentes, es decir, que se puede considerar tanto a la transacción como un contrato, como un acto jurídico. Y ambos no son excluyentes, como había mencionado, sino que son complementarios. Bien, y sobre esto quería hacer justamente un comentario, ¿no? En el apartado de la naturaleza jurídica de la transacción, que como ya había referido es un acto jurídico de naturaleza patrimonial considerado como un contrato por el que las partes, en ejercicio de su autonomía privada, que es un principio contractual, se hacen concesiones recíprocas para decidir sobre un asunto dudoso o litigioso. Pero al ser también un contrato tiene como objetivo también zanjar cuestiones ya existentes entre las partes. En otras palabras, se busca extinguir una relación jurídica obligacional de las partes que puede estar sometida a una controversia, ya sea que se haya iniciado o que se va a iniciar a futuro. Por ende, una de las finalidades de la transacción es justamente poder extinguir esa obligación que se ha constituido, ¿no? Por ende, ¿cuál es justamente la finalidad de una transacción? Su finalidad es la composición de la controversia jurídica que existe entre las partes. Es decir, las mismas partes van a componer esta situación jurídica que se ha advertido y buscan una solución para poder liquidar esta situación. ¿Y cuál es la forma? Justamente entre los diversos mecanismos, la transacción. ¿Para qué? Para poder evitar cualquier pleito a futuro o que ya se haya iniciado, también culminarlo en la vía judicial. Para ello, como ya hemos mencionado, se necesita de prestaciones recíprocas. Por cuanto si una de las partes renuncia a su derecho, no estaríamos hablando de una transacción, sino quizás por ahí de una condonación. De tal manera que también se precisa que en la transacción no interesa si las prestaciones son iguales o desiguales, ya que ambas partes van a ceder algo que consideran que no lo necesitan para poder justamente llegar a este acuerdo. Por eso es que se dice que no se puede cuestionar una transacción si es que por ahí encontramos que han cedido prestaciones que a consideración de otras personas pueden tener un carácter de desigualdad. Con ello, podemos ya abordar lo que son los efectos de la transacción. La transacción de por sí va a tener diversos efectos que ya los ha podido prever ya la jurisprudencia. ¿Y qué ha dicho la jurisprudencia respecto de los efectos de la transacción? Y más aún se ha abordado esto en el primer pleno casatorio civil. Se dice que cuando se celebra una transacción, uno de los primeros efectos es que se convierte en obligatoria y vinculante para las partes. Es decir, la transacción se convierte en un elemento obligatorio y vinculante para las partes. ¿Y por qué se ha señalado esto? Por su propia naturaleza contractual que ya hemos mencionado anteriormente. La transacción justamente crea para las partes una regla en la cual deben someterse y respetarse como si fuera una ley. Entendamos y recordemos que el contrato es ley entre las partes. Y si el contrato es ley entre las partes y hemos entendido que la transacción tiene como naturaleza jurídica también ser un contrato y un acto jurídico, se tiene que respetar entre aquellas personas que lo han celebrado. Segundo, se dice que otro efecto de la transacción es que es de carácter extintivo. Su efecto extintivo que posee la transacción hace ver que las partes no pueden valer posteriormente sus derechos renunciados en la vía judicial. Si lo hicieran, serían rechazados por una excepción de transacción que impide renovar una pretensión ya aniquilada por la virtualidad del convenio celebrado. ¿Qué quiere decir esto? No es posible que si yo ya he celebrado en el año 2023 una transacción sobre cualquier situación dudosa o litigiosa, yo en el año 2024 me haga el desentendido y cuestione esa transacción respecto a los acuerdos que yo he adoptado y que he aceptado hace un año atrás. Por eso es que se dice que uno de los efectos de la transacción es que tiene carácter extintivo, liquida cualquier situación dudosa o litigiosa que ya se ha justamente puesto sobre la mesa a través de la transacción. ¿Qué otro efecto tiene? Tiene un efecto declarativo. La transacción no tiene efectos traslativos de derechos, sino declarativos. Esto implica que cuando uno de los contratantes reconoce el derecho del otro, no es que este considere que lo está transmitiendo, sino que este derecho ha existido desde antes y directamente en cabeza de quien lo tiene luego de la transacción. Es decir, que los derechos se están declarando a través de la transacción.
ya se ha declarado un derecho en el cual yo ya no puedo ya cuestionarlo a posterior. Y finalmente, se dice que la transacción, uno de los valores más importantes y uno de los efectos más fundamentales, es que tiene valor de cosa juzgada. Ya la parte final del artículo 1302, y hemos dado lectura, del Código Civil señala que la transacción otorga esta condición de cosa juzgada porque no cabe la posibilidad de interponer a la transacción como excepción procesal dentro de un juicio, ¿no? Entonces, no podemos justamente cuestionar la transacción o desentendernos de la misma. Por ende, es pertinente justamente señalar el artículo 1303 del Código Civil, donde nos va a dar un panorama más claro sobre cuál es la finalidad de la transacción. El artículo 1303 del Código Civil señala que la transacción debe contener la renuncia de las partes a cualquier acción que tenga una contra otra sobre el objeto de dicha transacción. Este apartado normativo da cuenta de la finalidad de la transacción, que no es más que renunciar a reabrir el asunto que dejó de ser controvertido, dudoso o litigioso. Por lo tanto, la eficiencia de la transacción gira en torno a este asunto, a esta economía de ahorro en tiempo, de ahorro en costo. Por eso se dice que no se puede reabrir aquello que nosotros ya hemos finiquitado. Es decir, aquella situación dudosa o litigiosa que en un momento existió y que lo hemos finiquitado a través de la transacción, no lo podemos reaperturar. Ahora, desde el aspecto procesal, la transacción extrajudicial se puede proponer como defensa de forma o de fondo. Hay una controversia respecto si la transacción judicial puede hacerse valerse como defensa de forma a través de una excepción procesal y la extrajudicial como defensa de fondo. Al hablar justamente de esto, tenemos que remitirnos a lo que es el artículo justamente 473 del Código Procesal Civil, que precisa que son fundadas las excepciones de litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión o conclusión del proceso por conciliación o transacción, respectivamente cuando se inicia un proceso idéntico a otro. Y en el numeral 4 nos dice en que las partes conciliaron o transigieron. Y de ahí vemos como defensa de forma el artículo 446 del Código Procesal Civil, que señala que el demandado solo puede proponer las siguientes excepciones en el numeral 10, la conclusión del proceso por conciliación o transacción. Aquí hubo un debate de la forma en cómo se podría proponer la defensa, ya sea de forma o de fondo, y existirían por lo menos dos caminos, ¿no? O el de aplicar literalmente el supuesto normativo del 453 o el de interpretar sistemáticamente los mismos dentro de lo que es la tutela jurisdiccional efectiva, lo que es los fines del proceso, o lo que es el principio de la autonomía de las partes. Si nos inclinamos por la primera opción, es decir, por una aplicación literal a la norma jurídica procesal, se va a considerar que la transacción extrajudicial no puede ser alegada como excepción procesal, o el contrario deberá alegarse como defensa de fondo, es decir, como parte de la contestación de la demanda. Por el contrario, si nosotros optamos por el segundo camino, la segunda alternativa, esto es la interpretación sistemática de la norma procesal, arribaremos a la conclusión que se puede alegar la transacción extrajudicial como defensa de forma, y por ende estaría dentro de los supuestos que regula el artículo 446 del Código Civil, en su inciso 10, siendo esta la postura que precisamente ha adoptado los jueces supremos en el primer pleno casatorio civil. Por lo tanto, podemos ahí nosotros ver justamente cómo podría ser la forma de proponer este tipo de defensa, ¿no? Y precisamente, ¿no? De la transacción como excepción procesal. Para que prospere justamente esta excepción, tiene que requerir de dos condiciones. Que la cuestión o que la nueva cuestión sea la misma que había sido intransigida. Es decir, que exista una identidad de objeto. Y la segunda condición, que la cuestión se plantee entre las mismas personas, actuando en la misma calidad, es decir, que exista lo que nosotros conocemos como la identidad de personas. Por eso se dice que la transacción tiene como efecto justamente extinguir o modificar relaciones jurídicas y son idóneas para terminar con un proceso judicial, por cuanto se puede argumentar como pretensión para exigir su cumplimiento, ya sea a través de un título ejecutivo. Recordemos que la transacción es título ejecutivo y ante un incumplimiento de la misma se puede ejecutar en un proceso de ejecución.
O también como excepción, cuando se pretende demandar por el mismo derecho primigenio que fue objeto de la transacción. De esta manera también se ha tomado la posición a resolverse el primer pleno acusatorio civil y que ya más ampliamente lo hemos abordado, ¿no? Ahora, algo importante también cuando nosotros hablamos de la transacción, sin duda hay que traer a colación lo que es la teoría de los actos propios, ¿no? Al hablar justamente de la transacción, no podemos dejar de lado lo que es la teoría de los actos propios, vinculado precisamente al principio de la buena fe, principio que debe obrar en todo tema contractual. Entendía a los actos propios como una limitación precisamente al ejercicio de los derechos subjetivos impuesta por el deber de un comportamiento coherente con la conducta anterior del sujeto que suscita en otro una fundada confianza. Es decir, yo celebro una transacción bajo el principio de la buena fe con otra persona y se genera un vínculo de confianza en que lo que estaba en un primer momento como una cuestión dudosa o litigiosa, le hemos culminado a través de la transacción. Y ya lo decía también el profesor Rubén Companucci de Caso, quien señala que los actos propios importa una barrera opuesta a la pretensión judicial, impidiéndose con ello el lograr incoherente que lesiona la confianza suscitada en la otra parte de la relación e impone a los sujetos un comportamiento probo en las relaciones jurídicas, no siendo posible permitir que asuman pautas de conducta que susciten expectativas o confianza en un desarrollo ulterior y que luego se contradiga al efectuar un reclamo judicial. ¿Qué entendemos de estas palabras del profesor? Que precisamente si nosotros en un inicio hemos celebrado una transacción, posteriormente una de las partes no puede señalar que esa transacción no se ha celebrado. Por el contrario, tiene que justamente darle validez a estos actos. Pero también vamos a ver más adelante que la transacción puede caber una posibilidad en la cual se pueda cuestionar, pero no por el tema de los acuerdos arribados, sino por otras circunstancias. Por ende, la teoría de los actos propios constituye una regla del derecho que se ve y se deriva del principio de la buena fe. Por ende, no es posible permitir que asuman pautas de conducta que susciten expectativas, como ya le había dicho el profesor, de confianza en un desarrollo ulterior y que luego se contradigan. Pero para que justamente pueda prevalecer la transacción, necesita de presupuestos que están vinculados a la teoría de los actos propios. ¿Y qué presupuestos? El primero de ellos, una conducta vinculante. Y esta conducta vinculante consiste precisamente en un acto que revele determinada actitud o decisión de una persona respecto de intereses vitales que se expresen exteriorizando su voluntad de las personas sobre un interés trascendente. Para Castillo Freire, si nosotros recordamos sus palabras cuando trata el tema de la transacción, señala que por lo menos también debe tener 4 elementos. Debe ser relevante para el derecho, es decir, que ese acto dudoso, litigioso, tiene que importar el derecho. Debe ser válido y eficaz, es decir, que la conducta no debe ser atacada por causales de invalidez o ineficacia, y que tiene que estar presente en una misma situación jurídica. Por ende, vemos también que esta conducta vinculante parte de las propias personas que van a celebrar esta transacción. ¿Cuál es el segundo presupuesto? La existencia de una pretensión contradictoria, ¿no? Es una nueva actuación con contenido jurídico preciso y determinado que importa ejercer una pretensión jurídica por parte del mismo sujeto, que resultaría lícita en otro contexto, imaginemos nosotros, pero en el caso es ilícita e inadmisible por la contradicción con la primera conducta, llamada vinculante, que ya lo hemos señalado anteriormente, y afectando precisamente a valores indeterminados entre los cuales destaca el principio de la buena fe, y por otra parte, la segunda conducta debe de dar lugar a una pretensión, la misma que puede ser judicial o extrajudicial. Entonces, no podría existir una conducta contradictoria luego de celebrarse una transacción. Y finalmente, el tercer presupuesto es la identidad de sujetos. Debe haber una estricta identidad entre el sujeto agente de la conducta vinculante y el sujeto de la pretensión. Y a manera de ejemplo, si nosotros queremos traer a colación lo que ya desarrollaba el primer pleno casatorio civil, recordemos el caso que dio mérito a este pleno casatorio civil. Se trata justamente de una transacción extrajudicial en la cual la minera Yanacocha celebra una transacción extrajudicial a favor de la señora Giovanna Quiroz y de sus menores hijos por padecer los daños de un derrame de mercurio y que acordaron que la señora Quiroz renunciaba a iniciar cualquier tipo de acción judicial o reclamo posterior, puesto que se da por indemnizada
completamente por los daños que había ocasionado justamente este derrame de mercurio, tanto a ella como a sus menores hijos. Pero ¿qué es lo que pasó? Precisamente, la señora Quiroz demanda indemnización sin mencionar las transacciones celebradas, las mismas que son deducidas vía excepción por la minera Yanacocha. Es decir, que la señora Quiroz desentendió las transacciones celebradas con la minera Yanacocha y nunca las mencionó en su escrito de mano. Y cuando recorre el traslado a la minera Yanacocha, deduce excepciones. Y es ahí donde pone en conocimiento del juzgado que se habían celebrado una transacción judicial y por ende ya no cabe poder seguir este proceso judicial porque esta cuestión litigiosa ya ha sido decidida vía transacción. Con ello, justamente la señora Quiroz, pese a ello, interpone su demanda de indemnización de daños y perjuicios, porque ¿cuál es el motivo? Desconoce estas transacciones extrajudiciales y que fueron celebradas por ambas partes de forma válida y que justamente ya habían finiquitado este momento litigioso del derrame de mercurio, ¿no? ¿Y qué es lo que señaló la Corte en su oportunidad, la Corte Suprema? Señaló que los negocios jurídicos transaccionales en su oportunidad, en este caso en concreto, no fueron tachados de falsos o nulos por la señora Quiroz. Y cuando absolvió las excepciones que le pusieron los demandados, tampoco lo hizo. Sobre esta conducta desplegada por la autora resulta justamente necesario, y así lo señala la Corte Suprema, lo que se había dispuesto en el Código Civil concerniente a lo que es el artículo 1361 y 1362, que es la obligatoriedad de los contratos y la buena fe y común intención de las partes. ¿Qué decía el artículo 1361? Que los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos. Se presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarla. ¿Qué es lo que trataba de decir la Corte Suprema? Que la transacción tiene como naturaleza jurídica que sea considerado como un contrato. Y si es un contrato, lo que las partes han manifestado en ese contrato, que la transacción es obligatorio para ambas, es decir, que tiene que cumplirse. Y el artículo 1362 señala respecto a la buena fe y común intención de las partes, que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. De esta regulación, ¿qué se demuestra? Que al ser la transacción un contrato, resulta por sí mismo obligatorio entre las partes que lo celebran, porque responde precisamente a su voluntad misma de ellas. Esa obligatoriedad, sin duda, nace de la ley, del artículo 1361, 1362, porque le otorga justamente a los particulares, a las partes, la posibilidad de regular sus propios intereses dentro de los límites que le señala el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son los límites? Lo que establece la transacción. Ahora bien, la afirmación que hemos mencionado es una afirmación o una presunción juris tantum, puesto que el mismo artículo 1361 del Código Civil admite la posibilidad de probar lo contrario. Esto es que alguna de las partes llegue a sustentar que lo expresado en el contrato no es fiel reflejo de la real voluntad que han manifestado. Extremo este que debe ser justamente analizado a la luz del principio de la buena fe. Por eso es que ambas normas tienen que ser concordadas. De lo contrario, la simple alegación en ese sentido sobre la discordancia entre lo que está en el contrato y lo que yo he preterido manifestar con mi voluntad, daría justamente a cuestionar la validez de los contratos por la sola decisión unilateral de las partes, lo que daría paso a un proceso judicial para cuestionar no los acuerdos arribados, sino por ahí algún vicio de nulidad o anulabilidad o ineficacia, porque podríamos decir que en la transacción celebrada entre una y otra persona no es válida porque fue celebrada por una persona menor de edad y que no fue homologada por el juez. Por ahí podríamos cuestionar. O que la persona con la que se celebró la transacción es incapaz absoluto y necesita de un apoyo, de un salvaguarda para poder realizar esta transacción. Por ahí podríamos cuestionar este aspecto de la transacción. Es por ello que justamente el artículo 1362 contempla que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según que las buenas reglas de la buena fe y común intención de las partes. Y de ello emerge ¿qué cosa? Que cuando se celebra un contrato, las partes se vinculan a los términos del mismo, o sea, no pueden ellos fijar otros términos que aquellos que ya se han arribado en la transacción, y por ende se vinculan unos con otros y que han sido justamente expresión de la autonomía de voluntad de las partes.
En todo caso, si alguna de ellas pretendía alegar la existencia de algún vicio en su celebración, así lo debe hacer saber en los tribunales correspondientes. Ahora, ¿qué dijo justamente la Corte Suprema en el caso que resolvió el primer pleno casatorio civil? Pues mencionó que el accionante, en este caso la señora Quiroz, no solo pretende desconocer de manera unilateral los efectos de las transacciones celebradas con la empresa minera Yanacocha, sino que lo que resulta más grave para los de la Corte Suprema y de nuestra perspectiva también, no hace mención a tales hechos en su demanda, ocultando haber celebrado estos sendos negocios jurídicos que son las transacciones con la empresa minera, sí lo ocultó, tanto más si luego de deducidas las excepciones de conclusión del proceso por transacción, no formuló tachas ni tampoco un tema de nulidades de estas transacciones, lo cual demuestra para la Corte Suprema que no estaba actuando coherentemente con relación a su conducta anterior de poner fin a un asunto controvertido, como fue la reparación de los daños y perjuicios que han sido justamente ya reparados por la minera Yanacocha a través de las transacciones. Y añade, ¿no?, la Corte Suprema que esta falta de coherencia en los argumentos contenidos en el escrito de demanda de la actora y en la defensa cuando se corre traslado de las excepciones, ha tenido una conducta contradictoria frente a su contraparte. Y que justamente la empresa minera demanda, que en este caso la empresa Yanacocha, considera que se da la regla de venir un contrafacto al pretender desconocer injustificadamente un acto anterior válidamente realizado, puesto que no se verifica que haya interpuesto una demanda poniendo en cuestión la validez de dichas transacciones. Entonces, de lo que acabo de mencionar, podemos llegar a la conclusión que si la accionante considera que la transacción celebrada por derecho propio, como la referida a sus hijos, adolecían de algún vicio de invalidez, debió optar precisamente por, paralelamente o en el mismo proceso, cuestionar esas transacciones por algún vicio de nulidad, nulabilidad o ineficacia, pero no lo hizo. No lo hizo en su oportunidad y coherentemente la Corte Suprema es lo que le cuestiona al accionante. Y esa conducta contradictoria de querer desconocer a las transacciones ya celebradas, ¿no? En consecuencia, en este acto en concreto, se evidencia una clara actuación contradictoria en el comportamiento de la señora Quiroz, hecho que también fue tomado en cuenta al hacer el análisis en el primer pleno casatorio civil y resolverse en su oportunidad este caso de la casación en mención, ¿no? Ahora, precisamente cuando nosotros hablamos de un aspecto ya de la transacción, por ahí algunas veces hubo un debate si es que cabía poder como defensa mencionar que la transacción celebrada adolecía de actos lesivos, es decir, de la figura jurídica conocida como la lesión, ¿no? Que está debidamente regulada en el artículo 1447 del Código Civil. Y es que era mucho debate cuando se mencionaba que habíamos celebrado una transacción y por ahí podía verse la figura de la lesión, más aún si es que entendemos que al celebrarse la transacción fue celebrado por un monto patrimonial ínfimo y que por ahí la otra parte vio una situación de ventaja para aprovecharse de la otra persona que necesitaba, le urgía poder solucionar este conflicto cuanto antes y más aún si es que se ofreció un tema patrimonial de por medio, ¿no? Y se analiza lo que es el artículo 447 y el artículo 455 del Código Civil, más ampliamente en el primer pleno casatorio civil, ¿no? Pero, ¿qué es lo que señala justamente estos apartados normativos, ¿no? El artículo 1447 señala que la acción rescissoria por lesión solo puede ejercitarse cuando la proporción de las prestaciones al momento de celebrarse el contrato es mayor de las 2/5 partes y siempre que tal desproporción resulte del aprovechamiento por uno de los contratantes de la necesidad premiante del otro. Sin embargo, tal parece que el Código Civil ya ha sentado posición y ha señalado en el artículo 1455 que no procede la acción por lesión en la transacción, como lo podemos ver en la pantalla, ¿no? En el numeral 1, ya el Código Civil ha señalado que no procede la transacción, perdón, la lesión cuando se ha celebrado una transacción de por medio. Sin embargo, a manera de retrotraer lo que ya ha expedido también la Corte Suprema en el primer pleno casatorio civil, señaló
y se pronunció sobre la lesión en la transacción extrajudicial. ¿Y qué es lo que dijo? Puntualmente, y he podido traer a colación los argumentos y que voy a dar lectura, señala que nuestra legislación nacional proscribe expresamente la posibilidad de cuestionar la transacción, alegando que ha existido lesión al momento de su celebración. Es más, la parte accionante solo hace mención de manera tangencial en su escrito de solución de la excepción propuesta por Yanacocha, que la transacción extrajudicial resulta lesiva, pero no menciona si es que intentó ejercer alguna acción en ese sentido, ni tampoco alegó la nulidad negocial en este proceso como parte de sus pretensiones. Por lo que queda claro que este instituto jurídico, bajo análisis, queda descartado como argumento para cuestionar la validez de la transacción celebrada entre las partes. Y añade más adelante sus considerandos la Corte Suprema en el primer pleno casatorio civil y dice, ¿no? De otra parte, se verifica que tanto la demandante como su cónyuge tienen la condición de profesores, ergo, al no estar incapacitados cultural o legalmente, no se haya elemento que impida alguno para que no hayan podido apreciar los hechos con claridad y él no es que se les esté exigiendo en este caso el haber tenido o desplegado una capacidad de análisis de juristas o peritos, sino tan solo remitirnos al sentido común que todo profesional tiene y le permite formarse un juicio sobre la realidad que lo rodea, y de ese modo saber qué actos le son más o menos ventajosos a sus intereses personales. ¿Qué podemos por ahí, si nosotros queremos interpretar de una u otra manera lo que acaba de mencionar la Corte Suprema? ¿Qué tal parece que la Corte Suprema por ahí, dejó una ventana abierta de interpretación? Que si una de las partes que celebró la transacción no es capacitada culturalmente o legalmente y se evidencia elementos propios de una lesión contractual, posiblemente podríamos cuestionar la invalidez de la transacción, probablemente, pese a que existe el artículo 1455 que restringe esta posibilidad. Pero la Corte Suprema, al hacer el análisis en el primer pleno casatorio civil, señala y da a entender que si las partes posiblemente no fueran letrados en este asunto o no conocieran o no pudieran apreciar los hechos con claridad y se sucede los elementos de la lesión, podrían argumentar un acto lesivo. Podría. Ya va a depender mucho del criterio del órgano jurisdiccional que tenga que resolver este asunto para poder ver si cabe o no la lesión. Y precisamente, ¿no? Si es que nosotros celebramos una transacción en un accidente de tránsito y mis daños son posiblemente o ascienden a un monto de 100 y la transacción que yo celebro porque me urge justamente tener dinero para cubrir los medicamentos, la atención médica, la clínica, etcétera, y celebro una transacción con el conductor del vehículo que me ha causado el daño y este me propone pagarme 10 y yo acepto por la urgencia y la necesidad y se firma la transacción, estaríamos por ahí también viendo un abuso del derecho y quizás también el acto lesivo. Pese a que se hace la transacción, entonces el derecho no tendría que amparar este tipo de actos de ventaja y desventaja de una y otra parte. Por ahí podríamos hacer una inaplicación del artículo 1455 del Código Civil para que pueda ser amparada esta pretensión, ¿no? Al verse ya un acto recontra lesivo, eminente, y que indudablemente, pese a que existe el 1455 y lo que ya señaló la Corte Suprema, una persona que quizás por ahí no sea letrada en el asunto y cabe la lesión, pueda cuestionarlo vía judicial. Bien, ahora, también cuando hablamos de la transacción es muy común y hemos visto también en el primer pleno casatorio civil que se habían transado sobre también intereses difusos. ¿Y qué es lo que pasa cuando se transa sobre intereses difusos? Aquí hay otro aspecto justamente relevante, ¿no? Y hacemos unas interrogantes, ¿no? Una persona natural puede demandar a nombre de un colectivo, y la segunda, ¿no? ¿Tiene legitimidad para obrar una persona natural cuando se pone fin a un asunto litigioso que involucra a un colectivo? Estos son aspectos justamente relevantes, porque cuando una transacción se resuelve en asuntos dudosos y litigiosos y que tienen un interés difuso, que implica justamente a un colectivo de personas de un determinado lugar u origen, la pregunta es si una persona natural puede demandar a nombre de toda una colectividad. El primer pleno casatorio civil
ya dejó zanjado el tema que cuando se trata de intereses difusos, es decir, que involucra a un colectivo de personas, no puede ser demandada por una persona natural a nombre de todos. No tendría legitimidad para obrar. Así existe un poder de representación. Ello por cuanto el artículo 82 del Código Procesal Civil, que nos señala, nos otorga una lista de las personas que pueden accionar o patrocinar un interés difuso. Y si nosotros nos vamos a esta norma, que justamente trae la parte pertinente, señala que el interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas y pueden promover, es decir, pueden intervenir en un proceso. ¿Qué personas? El Ministerio Público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, cuya jurisdicción se produjo el daño ambiental o al patrimonio cultural, y las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la ley y criterio del juez y por resolución debidamente motivada estén legitimadas para ello. Este último aspecto también es importante, ¿no? Porque puede haber, y más aún sucede en nuestra selva peruana, que existen colectivos de personas que no son reconocidas o no han sido reconocidas por la ley, pero se desarrollan en un determinado ámbito geográfico, que tienen determinadas costumbres y que quizás tienen normas internas aplicables solo para ese colectivo. Y sucede un evento dañoso en el cual con sus representantes de ese colectivo deciden transar. Y por ahí se cuestiona si esta persona tuvo o no legitimidad para poder negociar o transigir los intereses difusos de toda tu colectividad. Ya va a depender, como lo dice esta norma, del criterio del juez y mediante una resolución motivada si están legitimadas o no para ello. Aplicará en su oportunidad el derecho consuetudinario, principios del derecho civil o de procesal civil, o quizás principios ya de orden constitucional, para ver si esa persona que transigió a nivel de todo un colectivo tiene o no legitimidad para ello, ¿no? Y otra institución que también puede transigir son las rondas campesinas que acrediten personería jurídica, que tienen el mismo derecho que las comunidades campesinas o las comunidades nativas. Y obviamente, ¿no? Si estamos hablando de un tema que de por medio tiene que ver sobre el medio ambiente o de bienes o valores culturales, y no intervienen los gobiernos locales indicados en el párrafo anterior, el juez deberá incorporarlos en calidad de litis consortes necesarios, ¿no? Es importante la participación. Pero ¿cuál es el aspecto relevante y concluyente de este aspecto? Que justamente son, o mejor dicho, el artículo 82 del Código Procesal Civil no señala, no señala quiénes son las instituciones o las personas jurídicas que podrían accionar ante un caso de un interés difuso, ¿no? Y en el caso de los intereses difusos, precisamente nos encontramos frente a un problema de acceso a la jurisdicción, ¿no? En la medida que es imposible o sumamente difícil precisar la titularidad del derecho y por ende la legitimación para obrar activa de las personas. La ley habilita a determinadas personas o instituciones, como hemos visto, para que de acuerdo en nombre propio inicien los procesos tendientes a la tutela de estos derechos que en principio no les corresponden, debido a que la titularidad se encuentra atribuida a un conjunto indeterminado de personas y no a estas individualmente consideradas. En ese entendido, ¿no? Esta habilitación legal tiene por finalidad superar el problema que el carácter difuso de la titularidad trae a la determinación de quien se encuentra habilitado para iniciar válidamente un proceso. Problema que no se supera otorgando representación, ya que en este caso la dispersión de la legitimación se mantiene. Es decir, que no va a bastar que yo otorgue a mi representante legal, a mi presidente, para que pueda negociar o transigir, sino que va a haber instituciones que lo tienen que hacer por mí o por mi colectividad. Por tanto, la legitimación les corresponde de manera exclusiva y excluyente todas las entidades que, como bien hemos referido, están aquí dentro del artículo 82 del Código Procesal Civil. Por ende, no puede ser ejercido por una persona natural, salvo que represente a una de las entidades señaladas en el mencionado artículo, o salvo que en un determinado colectivo que no haya sido reconocido, el juez evalúe el caso en concreto que están legitimadas para poder acudir a la vía jurisdiccional para poder cuestionar una transacción o lo referente a su validez de la misma, ¿no? Y precisamente sobre este asunto es el que me quiero yo pronunciar finalmente, la validez de las transacciones. ¿Se puede transar sobre derechos extrapatrimoniales?
¿Qué es lo que se transa cuando versa sobre derechos fundamentales? ¿Qué puedo hacer si la transacción adolece de algún vicio? ¿Puedo yo transar sobre mi derecho a la salud, sobre mi derecho al trabajo, sobre mi derecho a la vía, sobre mi derecho a la libertad de tránsito? ¿Se puede transar esos derechos? ¿Qué ha dicho ya la Corte Suprema a través del primer pleno casatorio civil? En cuanto se trata de derechos extrapatrimoniales, existe justamente un cuestionamiento que serían nulas de pleno derecho. Por ende, corresponde analizar si las transacciones celebradas son inválidas por haber versado sobre derechos extrapatrimoniales o no. Ahí está el debate, ¿no? Y el cuestionamiento que suele surgir es si en una transacción se dispone el derecho extrapatrimonial, como es el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, etcétera, etcétera, etcétera. O lo que se hace es cuantificar los daños que acarrean un menoscabo en estos derechos de la persona. Es decir, si en un accidente de tránsito a mí me han mermado en mi derecho fundamental a la salud, no, yo no estoy transigiendo mi derecho a la salud, estoy transigiendo el valor dinerario que yo voy a tener que pagar a la clínica, a mis medicamentos, a los médicos, etcétera, para mi recuperación y recomponer ese derecho fundamental que en esta oportunidad me he visto menoscabado. Ahí está el debate. ¿Qué es lo que se puede transigir? ¿Un derecho fundamental o lo que se va a cuantificar de este derecho fundamental? Como vemos y recordamos el primer pleno casatorio civil, lo que se transó no es sobre el derecho a la salud del accionante, es decir, de la señora Quirós, ni tampoco la de sus hijos. Lo que se transó fueron precisamente los daños que ocasionaron el derrame de mercurio y que vio mermado su derecho fundamental a la salud como consecuencia justamente de esta exposición y manipulación del mercurio que sufrieron tanto la señora Quirós como sus hijos. Y es ahí donde la minera Yanacocha interviene y dice, yo te voy a resarcir los daños ocasionados y vamos a ir a una transacción. Eso fue lo que se transó. Y recordemos que los daños extracontractuales pueden ser tanto de origen patrimonial o extrapatrimonial. Y aquí entramos a hablar de lo que es la responsabilidad civil. Y cuando hablamos del elemento daño, entendemos al daño patrimonial, al daño emergente, al lucro cesante, en tanto que el segundo, el extrapatrimonial, podemos hablar del daño moral, el daño a la persona. Es más, de acuerdo al artículo 1306 del Código Civil, se puede transar sobre responsabilidad civil proveniente de un delito. Indudablemente no vamos a transar el perdón o la condonación de la pena, sino el tema de la responsabilidad civil, los daños que me has ocasionado por la consecución de haber cometido tú un delito. Eso es lo que se puede transar en ámbito penal. Y de lo prescrito también por el artículo 1935 del Código Civil, se corrige que estos dos tipos de daños se pueden reparar patrimonialmente hablando, es decir, cuando se menciona que se indemniza un daño, lo que se está haciendo es patrimonializar, es decir, cuantificar a cuánto ascienden los daños que yo te he ocasionado. Es una naturaleza esa personal, material o moral. Ya si nosotros queremos abarcar un aspecto indemnizatorio, ¿no? Y sin perjuicio de ello, si nosotros también revisamos el artículo 1305 del Código Civil, al señalar que no se puede transar sobre derechos extrapatrimoniales, es a todos aquellos derechos que no pueden ser apreciados o valorizados en dinero. Por ello se dice que no se puede, a manera de ejemplo, se me ocurre, transar sobre derechos familiares, ¿no? Como el caso de que voy a transar que nadie puede ser mi hijo o que ese hijo no puede heredar. Tampoco se podría transar en generar un heredero forzoso, y tampoco se puede convalidar vía transacción un matrimonio que ha sido declarado nulo, ¿no? O que es nulo a toda vista, ¿no? Ahora, es también importante, relevante, hablar sobre la transacción sobre derechos de menores de edad. Se tiene también discusión en lo referido al artículo 1307 del Código Civil, ya que de dicha norma se desprende que los representantes de ausentes o incapaces pueden transigir con aprobación del juez. El debate surge si esta aprobación tiene que ser antes o después de transar, es decir, la aprobación del juez. Lo cierto es que el artículo 1307 del Código Civil no menciona que la aprobación del juez debe ser antes o después de la celebración de la transacción, con lo cual podemos concluir que normalmente si nosotros transamos, la aprobación puede ser antes
o después. El hecho concreto es que se debe contar con su aprobación del juez. Eso es lo que debe de importarse, para que pueda tener justamente validez esta transacción. Y si existiera algún incumplimiento por alguna de las partes, ya siendo validada por el juez, puedo yo ir vía, vía proceso ejecutivo a hacer valer esta transacción por un incumplimiento y se ejecutará en su momento y se convertirá en un mandato de ejecución. O si es que por ahí, a posterior de haberse celebrado la transacción, evidencio vicios de nulidad, nulabilidad, ineficacia, invalidez, podré yo, vía acción de nulidad jurídico, cuestionar esta transacción. No los acuerdos, sino la forma en cómo se ha arribado a los acuerdos y las personas que han participado, si tenían la posibilidad o la capacidad de celebrar esas transacciones, si se homologó al juez, o de la forma o de los objetos que se ha transado. Obviamente no vamos a transar sobre un objeto jurídicamente imposible o que no existe dentro del comercio de los hombres. Esa transacción indudablemente es inválida, no se podría surgir o surtir efectos jurídicos para las partes. Ahí podríamos nosotros cuestionar esta transacción. Con ello, justamente, he culminado mi exposición. No sé si es que por ahí existan algunas dudas o interrogantes respecto a la transacción, que básicamente lo hemos abordado en atención al primer pleno casatorio civil y lo que regula el Código Civil en el apartado de la transacción. Creo que no hay ninguna pregunta. Bueno, de no existir ninguna pregunta, agradecer a la organización por la oportunidad y espero que el tema haya quedado bastante claro respecto a lo que es la transacción. Gracias a usted, doctor, por su tiempo. Ha sido una muy buena ponencia. Creo que a los chicos les va a enriquecer mucho para el tema del torneo. Y bueno, ojalá nos pueda acompañar en una próxima. Y muchas gracias a los que han participado también. Gracias a ustedes. Hasta luego.